Hay una trampa muy común con los frenos. Cambias las pastillas, todo parece sencillo, y aún así el coche frena peor, hace ruido o el pedal se siente raro. Y lo peor es que a veces no falla en el garaje, falla en la primera rotonda. Por eso hoy voy a contarte el cambio de pastillas de freno en Toyota Yaris, como lo haría alguien que quiere ahorrar. Sí, pero sin jugar a la lotería con la seguridad. Porque en este trabajo hay 2 o 3 detalles invisibles que, si los pasas por alto, convierten un cambio básico en un problema serio. Antes de tocar una llave, lo primero es confirmar que realmente toca cambiar. El síntoma típico es el chirrido metálico, pero no siempre significa lo mismo. Algunas pastillas llevan un avisador que roza el disco cuando queda poco material, y suena como un silbido agudo. Otras veces el ruido es por vibración, por suciedad o por herrajes mal asentados. Si puedes mirar a través de la llanta, intenta ver el grosor del material de fricción, no la placa metálica. Si ves que queda muy poco, o si una pastilla está mucho más gastada que la otra del mismo lado, ahí ya no es solo cambiar y listo. Hay que sospechar de guías secas, pinza que no desliza o pistón que no vuelve bien. También mira el disco con ojos críticos. Un pequeño labio en el borde es normal con el uso, pero si hay surcos profundos, zonas azuladas por calor o una superficie muy irregular, cambiar pastillas puede no ser suficiente para recuperar una frenada fina. No voy a entrar en cambio de discos, pero sí en algo importante. Unas pastillas nuevas sobre un disco muy maltratado pueden hacer ruido, vibrar y tardar mucho en asentarse. Y eso confunde a mucha gente. Creen que montaron mal, cuando en realidad el conjunto ya venía pidiendo más atención. Ahora, un detalle específico del Yaris que te conviene confirmar antes de comprar nada. El eje trasero puede ser de disco o de tambor según versión y año. Si es tambor, no hay pastillas como tal, hay zapatas, y el procedimiento cambia por completo. Si es disco, entonces sí hablamos de pastillas traseras. Pero ojo, en algunos coches, el pistón trasero se retrae girándolo, no solo empujándolo. ¿Cómo lo identificas sin adivinar? Mira la cara del pistón. Si tiene muescas o ranuras como para enganchar una herramienta y girar, suele ser de los que se enroscan. Si es una cara lisa, normalmente se empuja recto. Si dudas, mejor confirmarlo con manual o con el kit de frenos que corresponda a tu VIN, porque forzar un pistón del tipo giro a presión puede dañar el mecanismo interno. Hablemos de herramientas y seguridad, porque aquí no hay atajos. Necesitas un gato y, sobre todo, borriquetas o soportes firmes. El gato levanta, pero no es para trabajar debajo de un coche sostenido solo por él. Calza las ruedas que se quedan en el suelo. Pon el coche en una superficie plana y estable. Y antes de levantar, afloja ligeramente las tuercas de la rueda. No las quites, solo rompe el apriete. Cuando el coche esté arriba y apoyado en borriquetas, entonces sí quitas la rueda. Vas a necesitar también limpiador de frenos, un cepillo o algo para limpiar superficies, una herramienta para retraer el pistón o una prensa tipo sargento. Y algo muy importante, un alambre, gancho o brida fuerte para colgar la pinza. Porque uno de los errores más caros y silenciosos es dejar la pinza colgando del latiguillo. El latiguillo puede dañarse por dentro sin que lo veas, y luego te preguntas por qué el coche frena raro o se queda frenado. Y una llave dinamométrica ayuda muchísimo. No voy a inventarme pares exactos porque cambian según año y configuración, pero sí te voy a dar la lógica. Los tornillos de la rueda van a un par alto y uniforme. Los tornillos de la pinza y del soporte van más altos que los de las guías. Y todo debe apretarse según manual o especificación del fabricante. Si no tienes el dato, busca el par exacto para tu Yaris concreto. Apretar a ojo puede salir bien, hasta que no sale. Con la rueda fuera, mira la pinza y el soporte. Normalmente verás 2 tornillos pequeños o medianos
que sujetan la pinza a las guías, y detrás, a veces, otros tornillos más grandes que sujetan el soporte al mangueta. Para cambiar pastillas, en muchos casos, basta con soltarlos de la pinza y bascularla o retirarla. Cuando la sueltes, cuélgala con el gancho para que el latiguillo quede relajado. Saca las pastillas viejas y fíjate en algo que te cuenta una historia. ¿Están gastadas igual la interior y la exterior? Si la interior está mucho más gastada, a menudo el pistón empuja bien pero la pinza no desliza, y la exterior no trabaja como debería. Si la exterior está más gastada, puede haber guías agarrotadas o montaje extraño previo. Si una está en diagonal, puede haber un problema de apoyo o de herrajes. Este minuto de observación te ahorra horas de ruidos y desgaste desigual después. Ahora viene el punto donde mucha gente se equivoca con buena intención. Voy a poner grasa para que no suene. Sí, pero no donde no toca. Jamás debe haber grasa en la cara de fricción de la pastilla ni en el disco. Ni una película, ni solo un poquito. Eso reduce fricción y contamina. La grasa específica de frenos se usa en puntos de contacto metálico donde la pastilla apoya y se desliza, y en las guías o pasadores si el diseño lo permite. Y aún ahí, poca cantidad. Una capa fina, no un pegote que luego se derrite y se esparce. Antes de montar nada nuevo, limpia. Limpia el soporte donde se apoyan las orejas de las pastillas, limpia el polvo acumulado y revisa las chapas o clips antirruido. Esos herrajes no son decoración, mantienen la pastilla alineada, permiten que se deslice y evitan vibraciones. Si están deformados, oxidados o mal asentados, puedes montar pastillas nuevas y aún así tener chirridos o una pastilla que se queda frenando. Revisa también los pasadores o guías. Deben moverse suaves, sin puntos duros. Si salen secos, con óxido o con grasa vieja endurecida, límpialos y lubrícalos con grasa adecuada para guías de freno, la que aguanta temperatura y no hincha gomas. Y aquí otro detalle invisible. Mira los guardapolvos de goma. Si están rotos, entra agua y suciedad, y la guía se agarrota. Puedes cambiar pastillas hoy, y en 2 semanas estar otra vez con desgaste irregular. Ahora, el pistón. Para meter pastillas nuevas, el pistón tiene que volver hacia adentro, porque las nuevas son más gruesas. Y aquí aparece el error clásico. Empujar el pistón sin mirar el depósito de líquido de frenos. Al retraer el pistón, el líquido vuelve al depósito y el nivel sube. Si ya estaba alto, puede rebosar. Y el líquido de frenos es agresivo con la pintura. Así que antes de empujar, abre el capó, localiza el depósito, limpia alrededor para que no caiga suciedad dentro, y comprueba el nivel. Si está al máximo, quizá necesites retirar un poco con una jeringa limpia dedicada solo a esto, sin contaminar. No hace falta vaciar, solo evitar el rebose. Para retraer el pistón delantero, normalmente basta con empujar recto con una herramienta adecuada, apoyando sobre la pastilla vieja para repartir fuerza y no marcar el pistón. Hazlo lento. Si notas una resistencia exagerada, no fuerces como si estuvieras cerrando una puerta. Puede haber un problema en la pinza, o el pistón puede estar agarrotado. Forzar puede dañar sellos. En traseros, si el pistón es de los que giran, usa la herramienta de giro y presión. Si lo empujas sin girar, puedes romper el mecanismo del freno de estacionamiento integrado. Con el pistón retraído, presenta las pastillas nuevas. Asegúrate de que van en la orientación correcta. Algunas tienen una pastilla interior y otra exterior distintas, o un muelle, o un testigo acústico que debe ir en un lado concreto. Si tu juego trae chapas antichirrido nuevas, normalmente conviene usarlas. Si reutilizas las viejas, que estén limpias y bien asentadas. Y si el coche lleva sensor de desgaste eléctrico, no lo ignores. Conéctalo bien y enruta el cable como estaba, lejos de partes móviles. Vuelve a colocar la pinza sobre las pastillas con cuidado. Si no entra, no es momento de apretar tornillos, para que cierre. Es señal de que el pistón no está suficientemente retraído,
o de que algo está mal colocado. Cuando todo asienta, coloca los tornillos de la pinza y aprieta al par correcto. Si hay tornillos con fijador de roscas de fábrica, respeta lo que indique el manual. Y si desmontaste el soporte, esos tornillos suelen llevar un par más alto y son críticos. Monta la rueda. Enrosca las tuercas a mano primero para no cruzar rosca. Baja el coche y aprieta en cruz con el par correcto. Este detalle también evita vibraciones y discos deformados por apriete desigual. Hasta aquí, el trabajo parece terminado. Y aquí es donde ocurre el susto más típico. Te subes, arrancas, metes primera, sueltas el freno, y en la primera frenada, el pedal se va al fondo. No porque haya aire, sino porque el pistón quedó retraído y las pastillas están separadas del disco. Por eso, antes de mover el coche, bombea el pedal de freno varias veces hasta que se ponga firme. Notarás cómo el pedal va subiendo. Ese es el sistema acercando pastillas al disco. Solo cuando el pedal esté firme, el coche está listo para rodar. Ahora, una comprobación rápida. Mira el nivel del líquido otra vez. Al bombear, el nivel puede bajar un poco respecto a cuando retraíste el pistón. Ajusta si hace falta, sin pasarte. Cierra bien el tapón y revisa visualmente que no haya fugas alrededor de la pinza, aunque en un cambio de pastillas normal no deberías haber tocado el circuito. Si estás haciendo el eje delantero, recuerda que el coche frena principalmente delante. Si haces solo un lado, el coche puede tirar. Lo correcto es cambiar siempre por pares en el mismo eje, izquierda y derecha. Y si haces delantero y trasero, mantén el orden y la limpieza. No mezcles pastillas, no toques superficies de fricción con manos llenas de grasa, y si las tocas, limpia con limpiador de frenos. Aquí entra el segundo gran bloque invisible, el asentamiento. Mucha gente monta pastillas nuevas y sale a probar frenos, con una frenada fuerte. Y luego se queja de vibración, de olor, de que el coche no frena como esperaba. Las pastillas y el disco necesitan un periodo para acoplarse y transferir una capa uniforme de material. Si las sobrecalientas al principio, puedes vitrificar la pastilla, o crear depósitos irregulares que se sienten como disco alabeado, aunque no lo esté. El asentamiento no es un ritual mágico, es sentido común. Los primeros kilómetros, frenadas suaves y progresivas, dejando enfriar entre ellas. Evita mantener el pedal pisado fuerte con el coche parado justo después de una frenada intensa, porque puedes imprimir material en un punto del disco. Si notas olor a freno, es normal un poco al principio, pero si huele a quemado fuerte o notas humo, algo va mal. Una pastilla puede estar quedándose pegada por guías agarrotadas o por un montaje incorrecto. Y ahora, señales que sí indican error y no cosas normales de pastillas nuevas. Un pedal esponjoso que no mejora al bombear puede indicar aire o un problema hidráulico, pero si no abriste el circuito, lo más probable es que el pedal largo sea por no haber asentado bien el pistón o por un deslizamiento anómalo. Un chirrido persistente, metálico, que no cambia tras unos días, suele apuntar a herrajes mal colocados, falta de limpieza en apoyos o pastillas de compuesto muy duro que necesitan más asentamiento. Pero también puede ser que una chapa esté rozando el disco. Un coche que tira a un lado al frenar puede ser pinza agarrotada, pastillas contaminadas o diferencias de fricción entre lados. Y una llanta que se calienta mucho más que la otra tras un trayecto corto es una alarma. Esa rueda puede estar frenando sola. Si te pasa algo de esto, no lo tapes con «ya se irá». Los frenos no son un grillo en el salpicadero, son el sistema que decide si paras a tiempo. Hay otro matiz que casi nadie menciona, el líquido de frenos. Si al retraer el pistón el líquido estaba muy oscuro, no significa que el cambio de pastillas esté mal, pero sí te está diciendo que el mantenimiento del sistema quizá va atrasado. No voy a recomendarte un purgado completo aquí, porque depende de herramientas y experiencia, pero sí te diría que lo tengas en el radar.
Un líquido degradado afecta el tacto del pedal y la resistencia a la temperatura. Y volvemos al principio. ¿Por qué un cambio simple puede empeorar la frenada? Porque el freno no es solo pastilla contra disco. Es pastilla deslizándose libre, pinza centrada, pistón que vuelve, herrajes que no vibran, superficies limpias, par de apriete correcto y un asentamiento que construye fricción estable. Si fallas en uno de esos puntos, el resultado puede ser peor que antes, aunque todo sea nuevo. Si has seguido este proceso con calma, el cambio de pastillas de freno en Toyota Yaris deja de ser una apuesta y se convierte en un trabajo predecible. Terminas con un pedal firme, una frenada recta y un coche que no te castiga con ruidos raros a la semana. Antes de darlo por cerrado del todo, haz una última rutina mental. Pedal firme antes de moverte, nivel de líquido correcto, tornillos apretados al par, pinza no colgó del latiguillo, guías limpias y lubricadas donde corresponde, nada de grasa en superficies de fricción, y una prueba a baja velocidad en un sitio seguro. Si todo eso está bien, lo normal es que en pocos trayectos el freno se sienta cada vez más consistente. Y si algo no cuadra, no te empeñes en adaptarte. Los frenos siempre te están hablando. La diferencia entre un cambio bien hecho y uno problemático casi nunca está en la fuerza con la que apretaste, sino en esos detalles que no se ven cuando miras la rueda desde fuera. Por eso, cuando alguien me pregunta si el cambio de pastillas de freno en Toyota Yaris es fácil, mi respuesta es sí, pero solo si lo tratas como un trabajo de precisión, no como un trámite.